Pregunta número 7. ¿Es factible dar una explicación más o menos razonable del proceso que llevó a la divinización de Jesús? Es factible en el sentido de que incluso en el judaísmo existía la idea de que el agente mesiánico, o simplemente Mesías, que habría de ser la mano derecha de Dios para instaurar su reino en el mundo, tuviera ciertos caracteres divinos. En mi obra, Guía para entender a Pablo de Tarso, una interpretación del pensamiento paulino, Madrid Trota 2018-2, he expuesto cómo el que genera la forma de interpretación de Jesús que tendrá más éxito en el futuro es Pablo de Tarso, y afirmo que éste tiene una idea de la mesianidad de Jesús que roza, sin llegar a afirmarla rotundamente, como pretenden algunos al interpretar exageradamente Filipenses 2, 6, 11, el estatus divino del Mesías, otorgado por Dios después de la muerte de éste y su resurrección, exaltación a los cielos, Romanos 1, 3, 4. Y sostengo que esta interpretación, que según el autor de Hechos de los Apóstoles 2, 3, era la misma que la de Pedro, dejaba el campo abierto para una futura deificación completa de Jesús por parte de los sucesores de Pablo. Estoy convencido de que el apóstol Pablo tenía ya en mente un concepto del mesianismo que suponía que el Mesías se habría operado la realidad milagrosa siguiente, en un ser plenamente humano, Jesús, pero selecto y escogido por Dios por su extrema fidelidad a su voluntad, se había encarnado un concepto o idea divina de Mesías que preexistía en la mente divina, ya antes de la creación. Los judíos posteriores, de la época del Talmud, siglos V y VI de nuestra era, expresarán claramente esta idea, que creo existía de un modo más o menos vago en el siglo I. Es la siguiente: 7 cosas que preexisten antes de la creación. Según los siguientes textos Talmud de Babilonia, tratados Nedarim 39b, Pesajim 54a, Yermiyahu 1712, Bereshit Rabba 1.4 y muy tardíamente Zohar Saf 34b. Esas 7 cosas preexistentes eran la Torá, paraíso, Gehenna, arrepentimiento, templo, trono de gloria, nombre del Mesías. Así pues, el nombre o esencia del Mesías preexiste antes de la creación en la mente divina. Pero, al igual que la ley de Moisés, que también preexiste, solo se concreta en un momento histórico. Del mismo modo, la esencia del Mesías para Pablo preexiste antes del tiempo histórico en la mente de Dios, y actúa de hecho como lo hacía la sabiduría divina personificada, que se había encarnado en algunos personajes extraordinarios, como Moisés, Elías. Es decir, Pablo pensaba probablemente que ese nombre, concepto, idea o esencia del Mesías se había activado en la historia en un momento concreto, en el caso de Jesús. Según el evangelista Marcos, eso había ocurrido en el bautismo de Jesús, pero según Pablo, solo tras la resurrección y exaltación. El Cristo exaltado a los cielos es ungido por el Espíritu Divino allá arriba y por ello es hecho plenamente Señor y Mesías para actuar así en su segunda venida. Explicito mi idea, partiendo de la base de que el apóstol Pablo es un judío mesiánico y apocalíptico, que no abandonó su religión judía, temas que creo probar en mi citado libro sobre Pablo, un judío que no empleaba ante sus lectores gentiles en sus cartas la expresión Hijo del Hombre como título mesiánico, porque no lo habrían entendido pero que sí aceptaba ese trasfondo apocalíptico, como se prueba al dibujar a Jesús en su parusía transportado por nubes, en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17, donde asume una idea de Daniel 7:13, 14, las nubes son un vehículo exclusivamente divino, pero sí el título Hijo de Dios. Podemos sostener que Pablo, inmerso de lleno en su ambiente judío, no parece haber sentido inconveniente mental alguno, como puede observarse entre otros judíos monoteístas de su misma época, en admitir la existencia de una figura mesiánica con naturaleza doble e imprecisa, a nuestros ojos. Es humana, aunque con características especiales ya en esta tierra, lo cual se trasluce una autoconciencia muy alta, es más que Jonás y que Salomón, Mateo 12:41, Lucas 11:31, pero cuando muere, es resucitado, elevado y exaltado al cielo por Dios Padre. Allí, por adopción teñida de una suerte de apoteosis, le son otorgados caracteres exclusivamente divinos. Pero este personaje ya divino es a la vez el Jesús humano, Mesías, muerto y resucitado, elevado a los cielos por Dios. Habría, pues, en Pablo una mezcla de esquemas judíos, aunque como creo que es sabido, jamás se habrían generado en el judaísmo sin la invasión del platonismo vulgarizado, con un esquema grecorromano de adopción y de apoteosis, con resultados superiores a los de un mero héroe grecorromano como Heracles o Hércules. Por ejemplo, Jesús es más divino que Hércules o Asclepio.
Aunque Pablo no emplea aún la expresión judía posterior, existen dos tronos en el cielo para expresar la existencia de un agente divino de estas características humano-divinas, una vez muerto y exaltado al cielo, que está sentado en un trono más pequeño, como segundo poder, al lado de Dios. Cree igualmente que el Altísimo Trascendente tiene un virrey, un hijo, sin especificar más. Al ser Pablo un judío cabal, este hijo solo puede entenderse metafóricamente, no ónticamente como Mesías, que en principio es un ser humano. Dios no tiene hijos físicos entre los hombres, como pensaban los griegos. Dios Padre utiliza, para guardar las convenientes distancias debidas a su excelsa trascendencia, a su Hijo, para disponer, por su medio, lo más conveniente a la situación humana en los tiempos finales de la historia, a fin de que se logren dos objetivos: la regeneración de su diseño global, puesto que el cambio de situación del hombre afectará también a la creación, fastidiada en su diseño por culpa del pecado de Adán, y finalmente la instauración de su reino efectivo en el universo entero. Pero tal agente humano tras su muerte, motivada por su obediencia absoluta a su Padre, recibe como recompensa la resurrección y la adopción, apoteosis, es decir, caracteres divinos. Ahora bien, y esto es importante en esta hipótesis, Pablo retroproyecta mentalmente esta cualidad divina al estadio de la vida terrena de agente privilegiado por la divinidad, el Mesías Jesús. Hay un pasaje en 1 Corintios 2, 6, 8 que sustancia el fundamento de esta propuesta interpretativa. Mas hablamos de sabiduría entre los perfectos, no conocida por ninguno de los príncipes de este mundo, pues si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la Gloria. El sintagma Señor de la Gloria se refiere sin duda al exaltado, pero se aplica sin duda también al Jesús histórico, el único que fue crucificado. Pablo en concreto, como judío de la diáspora, alejado del Jesús de la historia, aunque lo hubiera conocido fugazmente, 2 Corintios 5, 16, considera siempre a Jesús desde la óptica de su existencia actual como resucitado, exaltado, Hijo. La retroproyección de las cualidades del Mesías, que ya es celeste, hacia la vida terrena de Jesús de Nazaret, que lo representó en la tierra, no es en sí consecuente, puesto que es humano, pero sí es comprensible en la mente de Pablo. El ser en el que habitó la sabiduría divina sobre la tierra y que fiel fue reflejo de ella, no podía ser un hombre cualquiera, sino un ser más que excepcional, y algo de ello lo creyó probablemente el mismo Jesús. Tuvo de sí mismo, al parecer, una autoestima excepcional. Algo muy parecido Pablo hará posteriormente el autor del cuarto Evangelio, quien pondrá los discursos de un Cristo celestial en labios del Jesús terreno. Además de este proceso en Pablo, deben considerarse, para entender bien la divinización de Jesús, las condiciones de posibilidad y de inteligibilidad de un proceso de divinización en el mundo, en torno al Nuevo Testamento, el Mediterráneo oriental del siglo I. Enumero rápidamente esas condiciones, cuya expansión podría llevar la escritura a un libro completo. La primera es la existencia, bien estudiada por médicos de fama notable, de comportamientos psicológicos que la psicología y psiquiatría modernas han puesto de relieve. Cuando se producen profundos movimientos anímicos a causa de expectativas también profundamente sentidas, como fue el caso de la inesperada muerte de Jesús para sus discípulos, acontecimiento que produjo una intensa disonancia cognitiva, aquello bueno que esperaba que sucediera no ocurrió nunca, lo que lleva al desánimo, se generan diversos mecanismos internos para reducirla o eliminar tal disonancia. En el caso de los discípulos de Jesús, comenzando por las mujeres, se produce el sentimiento de que ese Jesús, muerto en apariencia, en infame y atroz suplicio, propio de esclavos e insurrectos, seguía estando a su lado, que estaba en realidad vivo, que actuaba entre ellos. Ese fenómeno, típico por ejemplo de mujeres que han perdido un hijo o esposo queridísimo, es lo que llevó a experiencias de apariciones del difunto, a la creencia en su resurrección y al relato de la tumba vacía como prueba fehaciente de que fue así tal como ellas estaban sintiendo en esos momentos tras la muerte de Jesús. Y las mujeres influyen en sus maridos y deudos. En segundo lugar, la atmósfera espiritual del entorno, tanto judío como greco-romano, presenta también mecanismos de reducción de la sensación de fracaso unida a la disonancia cognitiva. En el mundo judío existía la idea de que algunos justos habían sido martirizados, sobre todo en tiempos de los macabeos, pero que esa muerte había sido recompensada por Dios con una estancia muy rápida en el cielo. En el mundo grecorromano, sobre todo en el ámbito de los héroes, como Hércules o Asclepio,
Se creía que la raya divisoria post-mortem entre lo humano y lo divino había sido cruzada por estos heroicos personajes. Tras su fallecimiento, los mismos dioses los habían hecho semidioses y los habían acogido en el Olimpo en los campos elíseos. Otro ámbito de deificación o apoteosis en el mundo greco-romano y egipcio era la deificación del soberano, o culto al emperador, considerado como un dios humano divino ya durante su vida misma, al que se le dedicaban templos y sacrificios, y se instituía un sacerdocio en su honor. En el caso de Jesús, la idealización de su figura tras su muerte y la creencia judía de que como Mesías tenía una suerte de trono pequeño junto a Dios Padre en el cielo, condujo a magnificar y maquillar su figura, lo que la hacía aún más propicia para la apoteosis o deificación. En esta línea deben considerarse los pasos hacia una idealización de Jesús, como la creación de procesos de desjudaización y magnificación que lo convierten de un Mesías tradicional judío, con sus dosis de animosidad contra Roma, en un príncipe de la paz y en un Salvador universal que lo equipara a las divinidades salvadoras del imperio, honradas sobre todo en los cultos de misterio. De ahí que se generase muy pronto, como en el caso de otros personajes famosos de la antigüedad, la idea de su nacimiento virginal, es decir, que Jesús fuera el producto de un proceso generativo misterioso de la divinidad misma que lo hace de algún modo su hijo. En síntesis, considerado en conjunto una cierta idea un tanto laxa del monoteísmo judío que se daba en el siglo I en Israel y la diáspora, y facilidad de tránsito a lo divino que tenían ciertos hombres singulares en la mentalidad del Mediterráneo oriental, se explica muy bien la posibilidad de que Jesús sufriera un proceso análogo de magnificación, idealización y divinización como otras figuras humanas de la época. Así ocurrió con personajes tan reales como Julio César o Augusto. A esta luz no puede de ningún modo pensarse, como hacen con frecuencia ciertos apologetas, que el proceso de divinización de Jesús fue algo asombroso en el seno del judaísmo y totalmente singular y casi único en el panorama de la época, lo que contribuye a fortalecer el dogma de la divinidad de Jesús como el Verbo de Dios. Estos asombros son sencillamente falsos históricamente, pues la divinización de Jesús se explica muy bien y sin asombro alguno en el seno de la religiosidad exaltada de un grupo de seguidores de mentalidad apocalíptica y en un ambiente, como el grecorromano, donde el tránsito de un humano al ámbito de lo divino era perfectamente comprensible y aceptable. La historia de las religiones presenta numerosas analogías para el siglo I de decenas de procesos semejantes.